Nos vamos a ir a otro tema, 9:11. La entrevista de esta mañana, la primera, la tenemos ya en contacto con René Zafirio, gobernador de la Araucanía, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias por el contacto. Gobernador, bueno, partamos con los últimos antecedentes que ustedes han entregado ayer. Son bien relevantes sobre una auditoría que solicitaron al interior del gobierno regional de la Araucanía. Y de acuerdo a los primeros antecedentes que ha revelado este trabajo, se ha detectado un gasto sin rendición de más de 79.000 millones de pesos al interior del GORE. Cuéntenos primero, gobernador, sobre el desarrollo de esta auditoría, por qué la solicitaron y cómo analiza estos primeros resultados usted. Lo que ocurre, Sebastián, es que durante 2024 y mientras ejercía sus funciones el ex gobernador Luciano Rivas, se inició un conjunto de investigaciones por parte del Ministerio Público relacionadas con transferencias realizadas a privados fundamentalmente y a universidades y a otros órganos públicos por un monto del orden de los 44.000 millones de pesos que fueron cuestionadas por Contraloría y cuestionadas por el Ministerio Público. De hecho, el fiscal nacional anticorrupción señaló que la totalidad de los gobiernos regionales del país estaban siendo investigados a esa fecha por una cifra del orden de los 77.000 millones. Todos los gobiernos regionales del país. De esos 77.000 millones, 44.000 millones correspondían, según el fiscal nacional anticorrupción, al gobierno regional de la Araucanía. Entonces, yo asumí un compromiso desde antes de la elección de iniciar un proceso de auditoría externa a través de la contratación por la vía del sistema de contratación pública, una licitación pública que se inició el 1 de abril del 2025, a lo par de meses de haber asumido, y el informe se entregó recién el 17 del mes pasado. De Y acuerdo. nosotros tenemos la obligación de entregar o subirlo a la plataforma de transparencia activa teníamos plazo hasta el 14 de noviembre. Y me pareció que era interesante que la comunidad se enterara de esto a través de las plataformas y entregáramos además los antecedentes al Ministerio Público y Gobernador, a la Contralora General de la República. ahora, este informe y la auditoría externa, ¿qué revelan? ¿Que hay faltas, que hay irregularidades, que hay negligencia, eventuales delitos? Hay algo que es, desde mi punto de vista, muy revelador. Y es que cuesta un poco entenderlo, te lo debo confesar. Incluso a mí me costó entenderlo. Yo soy abogado, no soy auditor. Me costó comprender el concepto que contiene la auditoría que se refiere a la abstención de opinión. Ya. Cuando un auditor se abstiene de emitir opinión, es porque hay una materialidad, es decir, un volumen de recursos que no es posible acreditar su estado, su condición desde el punto de vista contable, y la invasividad, es decir, cuando hay un órgano completo como el gobierno regional que está atravesado por esas vulneraciones de normas administrativas y penales. Aquí hay eh, perjuicio patrimonial, aquí hay delitos que se está investigando, hay 17 procesos judiciales que están en curso, hay administración desleal, hay lavado de dinero de personas jurídicas, hay cohecho, fraude al fisco y soborno. Esos son los delitos que se están investigando y ya en alguna de las causas, la más conocida, donde incluso hay un diputado que está privado de libertad, Sí. en la que van a comenzar las audiencias de preparación del juicio oral dentro de las próximas semanas. Esto, para entender bien la envergadura, este es el caso, a su juicio, y en base a los antecedentes que tienen, digamos, más importante dentro de los traspasos de fondos que se hicieron desde gobiernos regionales en el gran paraguas del caso convenio, gobernador. No existe en el ámbito de los gobiernos regionales ningún caso, Sebastián,
que llegue a estas cifras. Ujú. Porque 80.000 millones de pesos que no se sabe dónde están, que fueron transferidos a privados, que no se rindieron, no se sabe si se cumplió el objetivo para el cual fueron destinados, Ujú. en fin, es una cifra exorbitante, son, para hablar ¿Cuál es el presupuesto del gobierno regional al año para tener una referencia? en cifras redondas 200.000 millones. Ujú. Tuvimos que tener un diálogo con la DIPRES muy importante, afortunadamente exitoso, que nos permitió seguir siendo, a pesar de todos de estas situaciones delictivas y faltas administrativas, el segundo gobierno con el más alto presupuesto en el país después de la región metropolitana, y la región metropolitana, tú sabes, Wow. tiene 7,5 millones de Sí. habitantes y nosotros tenemos un presupuesto levemente inferior al de la región metropolitana. Ujú. Entonces, claro, durante los 4 años anteriores, el GORE fue caldo de cultivo para que se cometiera todo este tipo de acciones que Ujú. están, como digo, siendo investigadas hasta esta fecha. Oiga, gobernador, estamos con el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, aquí en CNN Chile Radio. Usted ayer decía, o en este contexto al menos, decía que aquí hay crimen organizado detrás de todo esto. ¿A qué se refiere? ¿Podría profundizar en esa idea, por favor? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que el gobierno regional de la Araucanía hasta 2024 Ujú. fue un órgano que transversalmente fue cruzado por acciones orientadas a defraudar al fisco, Ujú. a darle un uso distinto que el que está asignado en la ley a los recursos del gobierno regional por, ahora lo sabemos, un monto cercano a los 80.000 millones. Entonces, eso no lo puede hacer una persona. De hecho, hay un antecedente que me parece súper importante señalar, y es que el ex gobernador de la Araucanía asumió sus funciones a mediados del año pasado, de 2000, perdón, rectifico, a mediados de 2021. Ajá. En enero de 2022 dicta una resolución en que renuncia y delega todas las firmas que le correspondía hacer. Pero además se establece en esa resolución que en aquellas firmas que fueran delegadas en virtud de ese dictamen, Ujú. de esa resolución del gobernador Rivas, Sí. la responsabilidad administrativa a partir de esa fecha recaería en el delegado, no en el delegante. En consecuencia, había allí una decisión de proveerse de un estándar de impunidad antes que se comenzara a conocer los hechos que están siendo investigados hoy día. Ajá. Y obvio, hubo una cantidad importante, no todos, evidentemente, por supuesto que no todos, de funcionarios de confianza del ex gobernador que por acción o por omisión permitieron coordinadamente que estas situaciones dolosas se produjeran. Oiga, gobernador, entonces el ex gobernador Luciano Rivas estaba al tanto de todo esto porque en una de las declaraciones que entregó, y se conoció esto a mediados de este año, él había dicho que, por ejemplo, que no se había percatado que había dado un visto bueno para transferir 9.000 millones de pesos a una fundación que encabezaba una persona muy cercana a él, que era su compadre, de hecho, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar en ese punto. Él decía que no se había dado cuenta sencillamente del tema. ¿Luciano Rivas estaba al tanto de todos estos asuntos? Nosotros somos adultos eh, y tenemos cierto grado de entendimiento y de racionalidad para el análisis. Esa pregunta se contesta sola. Es imposible que un jefe de servicio vea pasar por sobre sus ojos 80.000 millones de pesos y no se entere. Mira, yo fui 12 años alcalde de la ciudad de Temuco, también con un presupuesto interesante. Durante mis 12 años de gestión nunca tuve Ujú. una más mínima observación de la Contraloría y estaba al tanto de cada peso que se giraba de los recursos de la Municipalidad de Temuco en la época para poder
obviamente tener control respecto de lo que se hacía. Ujú, Eso es imposible, es material y físicamente y administrativamente imposible. ujú. Oiga, gobernador, usted, Efectivamente, sí estaba al tanto. sí, usted mencionaba que estos antecedentes revelaron una serie de delitos, ¿no? Los enumeraba usted: perjuicio patrimonial, administración desleal, soborno, cohecho, etcétera. ¿Esto abre nuevas causas y nuevas líneas de investigación, los antecedentes que le entrega la auditoría externa, me refiero? ¿Abre nuevas líneas de investigación o más bien refuerza las que ya están en curso y las investigaciones que están en curso en el contexto del caso de la Fundación, del caso Convenio, digo? La verdad es que yo tengo confianza en que se abra nuevas líneas de investigación. Aquí hemos tenido una fiscalía del Ministerio Público, una fiscalía regional que Ujú, no ha actuado con la debida celeridad. Porque cuando hay políticos que han ejercido altas funciones involucrados en hechos delictivos, la verdad es que la lógica del Ministerio Público a nivel nacional ha sido siempre ir seleccionando y jugando al empate entre izquierdas y derechas, y no se han enfocado en la responsabilidad institucional que tienen independientemente de quién sean los autores de los delitos, y simplemente investigar para sancionar. Ese es el rol del Ministerio Público y ese rol no se ha cumplido. El fiscal regional de la Araucanía no ha dado el ancho en esta investigación. ¿y por Y qué yo cree usted que espero no ha ocurrido que eso, gobernador? ¿Por qué no se ha avanzado? esa es una respuesta que tiene que entregar él. Ujú. ¿Pero tiene alguna tesis al respecto? Porque creo en realidad que hay una lógica de funcionamiento del Ministerio Público que, como señalaba, es jugar al empate, uno de izquierda, uno Ujú, de derecha, uno de izquierda, uno de derecha. No hacer justicia en todos aquellos casos en que hay involucrados actores políticos relevantes. ujú, Y eso es lo que ha afectado, a mi juicio, esta investigación. ujú. Pero estamos La hablando... lentitud. No Sí, puede ser, Sebastián, disculpa, sí. no puede ser que un órgano como el Gobierno Regional de la Araucanía, con todas las condiciones en las que vivimos en la Araucanía, Ujú. que son particulares, que son especiales, que son complejas, que son difíciles de De las regiones conducir, más pobres de Chile, ¿no? no haya justicia, no haya justicia, no haya celeridad, no haya acuciosidad, no haya diligencia por parte del Ministerio Público para avanzar en Ujú. estos procesos. Eso no se puede entender. Oiga, gobernador, en base a los antecedentes que usted ha planteado, a esta figura del crimen organizado, además que plantea, se configura detrás de estos delitos, este es entonces el caso más grave, a su juicio, en las investigaciones sobre financiamiento o gestión de recursos dentro de los gobiernos regionales en Santiago, a nivel nacional, digo. Yo tengo la impresión que sí, Ujú. creo que sí, Pero no solo por más los me montos atrevo involucrados, a sino por la afirmar que estructura. sí, que efectivamente es el más grande. Ujú. Pero no solo por los montos involucrados, digo, sino por la estructura. Sin sin duda, porque hay una figura que yo he mencionado, que es el crimen organizado, Ujú. y que tiene que ver con que el órgano es el comprometido Mm. en su conjunto. No todos los funcionarios, pero el órgano en su conjunto se compromete en acciones que nos llevan a resultados como este. Mira, te quiero dar una cifra, Sebastián, A ver, si dispongo de 30 segundos. sí. Hay 756.814 millones de pesos, 756.814 millones de pesos, que corresponde a obras que han sido ejecutadas por el gobierno regional y respecto de las cuales no se han efectuado los procesos administrativos de transferencia de esas obras a sus destinatarios finales. Y te pongo un ejemplo, porque eso nos produce nos pone en un tremendo dilema Ujú, como gobierno regional. Si compramos un carro de bomberos, se lo entregamos a bomberos. Si ese carro no se transfiere a la propiedad de bomberos, o una ambulancia, un bus para el transporte escolar, si esos vehículos sufren un accidente, causan un daño a terceros, provocan un atropellamiento ujú. con resultado fatal, el gobierno regional, producto de esta negligencia por 756.000 millones de pesos,
de bienes no transferidos, producto de esa negligencia, es solidariamente responsable de las indemnizaciones a que pudiera dar lugar un evento de esas características. Ujú. Entonces, ha habido aquí, además, un notable abandono de Ujú. funciones. Estamos con el gobernador de la región de la Araucanía, René Zafirio, aquí en CNN Chile Radio. Gobernador, queríamos conversar también de otro tema, sobre la situación de seguridad allá en la macrozona sur y en general y en particular en la región de la Araucanía. Vimos hace algunos días unos ataques ocurridos en Vilcún. Ha habido amenazas también en torno al aeropuerto regional. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora? ¿Usted ve un recrudecimiento de los hechos de violencia en este contexto? Quienes estamos viviendo en la región, sabemos que en periodos preelectorales o durante ciertas fechas del calendario eh, hay situaciones dramáticas como las que hemos vivido durante las últimas semanas que aumentan. Ujú. Los gobernadores regionales no tenemos responsabilidad directa en el manejo de la seguridad pública. Esa es una responsabilidad que recae en los delegados presidenciales regionales o provinciales. De acuerdo. Sin embargo, todos los gobiernos regionales en general hacemos aportes financieros importantes a las policías, en equipamiento, en Sí. tecnología, en edificaciones. ¿Y qué Nosotros estamos diagnóstico tiene de trabajando lo que aquí está para ocurriendo ahora, gobernador? dramático, dramático, mi más absoluto rechazo, mi más absoluto rechazo. Ujú. Pero lo que quiero decir es que el ministro de Seguridad Pública nunca que ha viajado a la región de la Araucanía, y la semana pasada o esta semana estuvo aquí, ha pedido conversar con el gobernador. Ni siquiera para preguntar si estamos disponibles para hacer aportes a las policías. Ujú. Esto lo hemos negociado, lo hemos conversado, lo hemos dialogado con carabineros, con la PDI, con gendarmería, en fin. ¿Y ustedes han visto un Pero el aumento de Ministerio de los... Seguridad Pública, perdón, ustedes desde la gobernación han visto un aumento de los ataques en las últimas semanas? Por eso le preguntaba sobre si había un sí, recrudecimiento claro, en un contexto político sí, también, claro, sí, sí, gobernador, sí, muy sí, sí. importante. Sí, sin lugar a dudas, nosotros vivimos una constante de violencia que yo rechazo categóricamente. Pero ocurre, y voy a hacer una caricatura, Ujú. que luego de la elección por votación universal de los gobernadores regionales, no ha habido ningún cambio sustantivo en materia de competencias de los gobiernos regionales. Es decir, si hipotéticamente se eliminara la figura de los gobernadores elegidos y se retrotrayeran las cosas a los antiguos intendentes, el único cambio que se produciría es que el presidente de la República podría pedir la destitución de ese intendente que asumiría las funciones. Ujú. Pero hacia abajo, en materia de competencias y de burocracia, no ha cambiado nada. Por eso nos angustia que, teniendo recursos disponibles, teniendo la decisión política de apoyar en materia de seguridad, Ujú. no tengamos las facultades para hacerlo. Y bueno, eso ya no cambió, ¿no? Entendiendo que el gobierno está por No, terminar ya no también. cambió. Claro, Gobernador, ya no cambió. ¿y cómo ve la discusión que se ha dado a nivel presidencial sobre lo que ocurre allá en la macrozona sur? Por las características de la zona, por el tiempo que lleva desarrollándose este escenario de mayor violencia, ha sido tema de debate entre los distintos candidatos. Y ahí ha habido algunas propuestas bien concretas. La de José Antonio Kast, por ejemplo, respecto a Temucuicui, en esta propuesta que hizo hace algunos días atrás sobre cercar de alguna manera esa zona. Aquí no entra nadie ni sale de Temucuicui, con el rol del Estado ahí resguardando ese punto. ¿Qué le parece de ese tipo de propuestas, por ejemplo? Yo creo que son un poco el fruto del desconocimiento de la realidad. Yo creo que sí hay que aplicar la ley. Creo que la delincuencia común se mezcla hoy día con actores que en algún momento fueron relevantes desde el punto de vista de las reivindicaciones eh, propiamente mapuches. Ujú. Eso hoy día es una combinación de robo de madera, de delitos comunes, asociados a órganos que, como digo, en algún momento fueron relevantes en las reivindicaciones mapuche. Hoy día no lo son. Es más, la mayoría del pueblo mapuche
no desea estar cerca de esos grupos, porque saben que esa no es la vía y claramente no es la vía para obtener mejores condiciones de vida. Por eso quienes ofrecen solo cárcel y bala Ujú. no saben que aquello no nos va a llevar a resolver una situación histórica que hay que analizar políticamente para poder avanzar. O sea, el Y problema no cuando digo es que hay que analizar, la ausencia de mano dura, dice usted. no, 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 porque de hecho, y lo ha dicho y se ha dicho a través de un barómetro de los empresarios de la De la región, multigremial, sí. en el sentido de que en los últimos años los episodios de violencia más grave se han reducido, recrudecen en determinados momentos, y eso es gravísimo, repudiable, rechazable, hay que perseguirlo, hay que sancionarlo, hay que encarcelarlo, pero esta región, aún en esas condiciones, no es un polvorín. Tenemos zonas, la mayor parte de la región, Ujú. lo único que busca es desarrollo económico, desarrollo social, empleo, crecimiento y salir de la postración en que hemos estado durante las últimas décadas. Pero es imposible desconocer también que los hechos de violencia siguen produciéndose y muchos de ellos son muy graves, ¿no? Los ataques a trabajadores forestales, cortes de camino, el ataque a Es un lo que acabo de centro decir. de semillas hace algunos días. O sea, hay también un daño que es bien concreto. ¿Hacia dónde debería encaminarse entonces la respuesta política a ese hecho que usted describe, gobernador? Lo primero es un apoyo a las víctimas. Me he reunido con la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, hemos conversado sobre programas que puedan ser ejecutados con el apoyo del gobierno regional para Ujú. atender sobre todo psicológicamente y también asistencia económica para la restauración de los bienes dañados, afectados. Hay mucha gente muy modesta que está sufriendo los embates de este tipo de violencia. Ujú. Hemos dialogado, insisto, directamente con las policías, con las autoridades de carabineros a nivel nacional, a nivel regional, con el propio ejército. Hay que recordar que estamos en un estado de excepción constitucional y de parte nuestra siempre ha estado la opción de colaborar para que a través de la recuperación de un estándar de relaciones normal, Ujú. civilizado, democrático, podamos desarrollarnos económicamente. Somos Bien. una región maravillosa. Somos una región maravillosa que tiene un potencial gigantesco que se está desperdiciando porque han tomado la región de la Araucanía como una suerte de fetiche. Ujú. Quien quiere hacer, cualquier político que quiera hacer una declaración grandilocuente y trascender Ujú. a nivel nacional, viene a hacerla a la región de la Araucanía. Bien. Y eso instala también un estigma sobre nosotros. No desconozco en absoluto los episodios de violencia y los rechazo categóricamente, pero a mí me da más miedo cruzar de noche la Plaza de Armas de Santiago que cruzar la Ruta 5 en la Araucanía. Gobernador Zafirio, muchas Tengo gracias por el muchas más contacto. posibilidades de ser víctima de un delito en la Plaza de Armas que en la región de la Araucanía. Gobernador, muchas gracias por el contacto nuevamente. Gracias a ti, Sebastián. Que Gracias por tengas estar un con muy buen nosotros. día. Que tenga un buen día.